Y hermanos, estamos contentos con la presencia de cada uno y de aquellos que estaban de viaje, que regresaron, el hermano Eliezer que está con nosotros. Bueno, vamos hoy a estar ya en los capítulos finales del libro de Daniel. Vamos a entregarles el material cuando terminemos estos últimos 3 capítulos, capítulos 10, 11 y 12. Una de las cosas que tenemos que pensar es esto. El título de esta última parte es Visión Final del Futuro. Qué bueno es saber que el Dios en quien creemos conoce el futuro exactamente en todo lo que va a pasar. Este estudio que vamos a comenzar hoy y por el cual Daniel vamos a ver que estuvo orando 3 semanas, 21 días, era porque Dios le estaba revelando lo que iba a acontecer de inmediato en los próximos 200 años. El hombre no puede pronosticar ni 200 horas, ni 200 minutos, porque no se cumple nada. Pero Dios le iba a ver en este capítulo 10 y 11, darle lo que iba a suceder en los próximos 200 años. Y después en el capítulo 12, Dios le reveló a Daniel lo que iba a acontecer en el futuro, que no se sabía cuándo era, pero que llegaba hasta el reino eterno de Dios, que va a perdurar por los siglos de los siglos. Y lo que tenemos que pensar ahora, antes de entrar al estudio, es esto. Qué bueno es saber que el Dios en quien yo creo y que usted cree, conoce el futuro y lo tiene asegurado. No sé si hemos oído los pronósticos del tiempo. Casi ninguno coincide. Lo que dicen, todo le sale al revés. O después dicen, no, es que un viento del sur o un viento del norte o una vaguada, no sé, lo que sea. Pero no es exacto. Pero Dios sabe todas las cosas exactamente porque Él es el Dios todopoderoso y es omnisciente. Así que vamos a ver esta visión final del futuro y ya cuando tengan este material van a tener el libro completo de Daniel en una panorámica completa. Vamos a ver la visión de Daniel junto al río y fue allí en el capítulo 10 donde tuvimos la lectura, pero vamos a volver a leer esto y va a estar puesto allí en pantalla. En el año 3 del rey Ciro, rey de Persia, fue revelado palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Por eso vamos a ver que por cuál él estaba preocupado por su pueblo y por eso fue motivado a orar. ¿Se acuerda cuando hablamos del ayuno? Que dijimos que el ayuno tiene que tener un motivo para hacerlo. Bueno, ahora, ¿por qué Daniel oró por 21 días? Porque lo que se avecinaba sobre Israel era eran conflictos, eran calamidades, iba a haber guerras entre los sirios y los griegos junto con Egipto. O sea, iba a haber allí grandes conflictos y por eso él empieza a ayunar. Pero fíjense que lo que Dios le dijo, la palabra era verdadera, o sea, lo que Dios le iba a revelar a Daniel iba a ocurrir así tal como él se lo dijo. Así que vamos a ver que la palabra es verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra, o sea, Daniel comprendió la palabra, acuérdense que había estado en oración y tuvo inteligencia en la visión. Acuérdense que aquellas visiones eran dadas por Dios, pero Dios le revelaba al profeta lo que había de acontecer. No es como hoy, que hay visiones supuestamente celestiales o de Dios, pero no hay explicación posible porque no vienen del Dios verdadero, sino del intelecto humano, de la capacidad humana y de todos esos disparates que a la gente les encanta. Tuvo una visión, una revelación, pero eso no es real. La única revelación verdadera viene de Dios y está en la Biblia. El nombre Belsasar le había sido puesto a Daniel para desligarlo. Este fue el recuento de la fe en su Dios y de su pueblo. O sea, ¿se acuerdan cuando él fue llevado? Tanto a Misael, a Azarías, y le quitaron los nombres, pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel le pusieron Belsasar, y era para que ellos olvidaran su fe en Dios y se olvidaran de su pueblo. Acuérdense que cada nombre hebreo tiene, escuche bien, cada nombre hebreo tiene una relación o con Israel o con el Dios de Israel. Punto. Porque tenía una enseñanza, así se preocupaban ellos. Por eso, al poner el nombre, Dios a veces a los profetas les revelaba el nombre que había de tener el hijo, por ejemplo, si iba a ser un rey o iba a ser un profeta. Por ejemplo, si ustedes ahora, porque quiero tener bien esto en perspectiva, ¿se recuerdan de Jesús antes de nacer? El ángel le había dicho, tienen que llamarle Jesús,
porque Él va a ser el que va a salvar al pueblo. Jesús quiere decir Salvador. Y también Emmanuel, porque es Dios con nosotros, el Dios encarnado. O sea, cada nombre en la Biblia tiene su significado. Claro, a Jesús tuvo muchos nombres, pero cada nombre de Él revelaba su identidad como el Dios encarnado, como el Dios todopoderoso, como el Dios que se manifestó en carne para morir por nosotros. No obstante, el profeta comprobó que a pesar del destierro, el cautiverio y su cambio de nombre, su corazón seguía fiel a Jehová su Dios. O sea, Daniel pasó una experiencia tremenda. Le cambiaron el nombre, le cambiaron las costumbres, le cambiaron el idioma, le cambiaron el país, pero no cambiaron su corazón. ¿Qué clase de ejemplo, verdad? A veces tenemos que orar, y como Daniel orar y a veces ayunar para mantenernos firmes, porque la influencia que tenemos del mundo, hermano, es muy mala, pero muy mala. Todo el mundo miente, todo el mundo engaña, todo el mundo hace trampa, todo el mundo comete falsedades, todo el mundo comete traiciones. Estoy hablando de todo el mundo, aún eso abarca nuestra familia, nuestras amistades, nuestros vecinos y a veces, tristemente, también nuestros hermanos en la fe. Así que tenemos que orar, porque a pesar de todo eso, Dios nos puso en el mundo para ser luz del mundo. Y la oración de Cristo, recordando lo que ya hemos estudiado, usted ha leído, dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es por eso que el creyente, el cristiano que conoce la palabra, está en contra de los monasterios o de los conventos. Porque ¿qué se hace en los conventos? Supuestamente apartan a los hombres de todo el contacto con el mundo para que no hagan nada malo. Al contrario, entonces allí hacen cosas horribles. No tenemos que meternos en un convento para vivir la vida cristiana. Tenemos que lidiar con la familia que es inconversa, tenemos que lidiar con ese compañero de trabajo que nos hace la vida un yogur, tenemos que lidiar con nuestros enemigos, tenemos que lidiar con nuestros vecinos, pero en medio de ellos ser luz en el mundo. Eso fue lo que hizo Daniel. Fue luz en medio del imperio babilónico, y por eso Dios lo escogió como profeta para revelarle lo que había de acontecer en el futuro. En Daniel 10:1, Daniel explica que el tema principal del mensaje de Dios tenía que ver en esta ocasión con un conflicto grande, y al analizar este capítulo 10 vemos que se trataba de las guerras que condujeron a la caída del imperio medo-persa bajo los griegos, seguida de 2 siglos de luchas entre grecos, sirios y egipcios afectando a Israel. O sea, Dios le estaba revelando: mira, el imperio medo-persa va a pasar, van a venir los griegos, pero van a haber luchas entre los griegos y los sirios que se unieron contra los egipcios, y vamos a ver quién era el rey del sur y el rey del norte. Pero todo esto iba a afectar a Israel, porque acuérdense que aunque Israel fue llevado cautivo a Babilonia, Dios tenía un propósito. El rey Nabucodonosor tuvo un encuentro con el Dios verdadero, ¿se acuerdan? Después de haber estado 7 años comiendo hierba y viviendo con animal. Y después Ciro, el que le siguió en el imperio medo-persa, ayudó a los israelitas para que fueran a reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. Así que hasta ahora ellos habían, a pesar de estar deportados, habían contado con la protección de Dios, que había usado aún a los enemigos para ayudar a Israel. Y aquellos enemigos, algunos de ellos, conocieron a Dios. Así que lo que Dios le estaba revelando eran 2 siglos que iban a venir de guerras, de contiendas, y entonces todo esto iba a afectar a Israel, y por eso es que él ayunó por 21 días. Qué amor el de Daniel, ¿verdad? Porque Daniel sabía que Dios iba a protegerlos a él y a los suyos, pero qué amor por su pueblo, amor por los que iban a sufrir, por los que iban a padecer. Hermano, eso nos enseña algo. Cuando usted ve a algún hermano que está afligido, ore por él, pero no me ore hoy, entonces, el mes que viene, me acordé de fulano, no ore todos los días. Porque si usted tiene un problema, ¿qué usted hace? Usted ora mañana, tarde y noche. No se lo tiene que decir nadie. Y usted ayuna si hay que ayunar. Y usted no duerme. Bueno, también debemos hacerlo por los hermanos. Tenemos que orar unos por los otros todos los días. Es bíblico. Y eso manifiesta mi amor. Yo sé que ustedes lo hicieron. Yo estoy orando todos los días por Eliezer. Y tenemos que orar por aquellos que están atribulados o que tienen alguna prueba. Estoy orando también por los familiares de Francisco y por todos los que están en esta situación. Hay un caos mundial.
Hermano, tenemos que orar por esos que no conocen a Jesucristo, pero tiene que nacer del corazón. Y entonces no es que usted se lo ponga como una tarea, no, hoy voy a orar, no, eso tiene que salirle del corazón, voy a orar. Estas reuniones que tenemos, aparte de las que tenemos aquí una vez al mes de mujeres y de hombres, es para orar. ¿Por qué? Por los motivos, para estimularnos al amor, a las buenas obras, para hablar de lo bueno que es Dios, de quién es Dios, de cómo nos ayuda y de cómo, a pesar de que la iglesia ha pasado tanto, se ha mantenido hasta el día de hoy. Bueno, ese fuera lo que se iba a ocurrir en el futuro con el pueblo, y por eso Daniel estaba preocupado. 3 semanas de ayuno y oración, ¿verdad? No fueron 2 días. Le dice, oye, ¿es posible? Bueno, pues él la tuvo. Acuérdense que Moisés estuvo 40 días también sin ingerir alimento. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, él sabía que él tenía que prepararse para poder, en primer lugar, recibir la visión de Dios y poder ayudar a su pueblo. Hermano, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, este domingo en la escuela dominical vamos a hablar de el cristiano frente al pecado. Pero en el mensaje, siguiendo el Sermón del Monte, vamos a hablar de cómo hacer tesoros en el cielo y qué pasa con los tesoros en la tierra. Bueno, una de las formas de hacer tesoros en el cielo es cuando ayudamos a los hermanos, cuando oramos por otros, cuando nos preocupamos, cuando hacemos lo bueno. Y vamos a ver en la lección de la escuela dominical qué cosa es pecado. Porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es pecado, ¿verdad? Y entonces por eso a veces hacemos cosas que no debemos o no hacemos lo que tenemos que hacer. Así que les exhorto a que vengan el domingo, aunque todos los domingos tenemos escuela dominical. Y digo esto porque precisamente lo que movió a Daniel fue su vida consagrada a Dios. Él quería ayudar a su pueblo. Ahora, ¿por qué seguía orando y ayunando Daniel? Lo más posible es que su pueblo estuviera agobiado por las condiciones en que se encontraban, debido a todo esto que iba a pasar. En Judá, los judíos de la primera repatriación, los cuales habían regresado a su tierra y estaban luchando por comenzar la reconstrucción. Acuérdense que habían habido 3 excursiones bajo el gobierno de Ciro y de otro gobernante allí de Artajerjes, también en el imperio medo-persa. Había estado, la primera era la de Zorobabel, después fue Esdras y después fue Nehemías. Pero él también se enteró de que estos judíos estaban pasando trabajo en la reconstrucción porque estaban amenazados por los enemigos. En este caso eran árabes, ¿verdad? No todos los árabes son enemigos de Israel, pero la mayoría sí. La mayoría sí. Y entonces ellos estaban pasando una dificultad tremenda porque no querían que reconstruyeran los muros ni reconstruyeran la ciudad. Y entonces él estaba orando porque a pesar de que venía todo este tiempo difícil del imperio griego, ellos estaban también sufriendo amenazas de los enemigos que tenían allí. Estaban reconstruyendo el templo, pero los samaritanos, acuérdense que los samaritanos era el reino del norte, que aunque eran judíos se habían contaminado con otras naciones, y árabes estaban molestándoles demasiado, como lo testifica Esdras 4:4. Después usted va a tener este material, pero léase Esdras y Nehemías, que son libros cortos, para que ustedes vean todos los peligros, todas las amenazas que sufrió el pueblo de Dios, pero cómo ellos perseveraron confiando en Dios y haciendo su parte. Porque yo puedo decir, bueno, yo confío en Dios, pero yo tengo que hacer una parte. O sea, yo confío en Dios de que Dios me va a ayudar, sí, pero yo tengo que orar, tengo que predicar la verdad, tengo que visitar al hermano, tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Ellos estaban haciendo su parte y estaban siendo amenazados. Así que él estaba orando por todo eso. Ahora, una visión que impacta a Daniel. Acuérdense que yo les dije cuando comenzamos este estudio de Daniel, que si usted quiere entender Apocalipsis, no vamos a llegar ahora allí, por supuesto, va a ser más adelante, pero para entender Apocalipsis, usted tiene que estudiar Daniel primero, porque si no, no va a entender Apocalipsis. Y por eso es que damos primero Daniel y después Apocalipsis. Vamos a ver que esta visión que impactó a Daniel es prácticamente la misma visión que tuvo Juan. Ahora, ¿qué tiempo pasó
de esta visión de aquí de Daniel a la visión que tuvo Juan, unos 600 años. Y la visión fue igual porque Dios es el mismo. El Dios que hablaba con Adán y Eva en el paraíso es el mismo Dios que se manifestó a través de los 6.000 años de historia del hombre, los que se manifestó durante todo el Antiguo Testamento y durante todo el tiempo de la iglesia. Es el mismo Dios, no ha cambiado. O sea, no es que a Dios le cambie la voz, no es como nosotros. ¿Saben que a nosotros nos cambia la voz, no? Cuando yo tenía 15 años empieza el cambio de voz, ¿verdad? Y después cuando llega viejo también le cambia la voz, porque entonces uno empieza a hablar que casi no se oye. Claro, a mí no me ha cambiado, a mí me ha subido el tono. Pero lo que voy, pero Dios no cambia su manera de hablar en el sentido no de su tono, su forma de ser fiel y de que sus promesas las va a cumplir. Él sigue hablando igual que hablaba al principio, sigue hablando ahora y no va a cambiar, porque Dios es el mismo. Ahora vamos a ver esta visión que impactó a Daniel. Y el día 24, y fíjense, hay algo muy particular en la profecía bíblica. Da detalles, da fecha, y da lugares que se pudieron comprobar que eran reales. Porque hay libros, por ejemplo, el libro de los Mormones, yo tengo uno en mi biblioteca, dice una cantidad de lugares geográficos que ninguno existe. Son inventados. Pero estos lugares que dice la Biblia, todos se pueden comprobar, todos existieron y existen. Inclusive habla allí, por ejemplo, cuando se habla de los ríos, que vamos a hablar de uno a ellos, los ríos aquellos que habían, el río Ávila, que estaba ya en los comienzos, dice que había oro. Bueno, saben que después encontraron oro por lo que decía la Biblia. O sea, la Biblia es veraz. Pero vamos a ver cómo esta visión estaba señalada con fecha y todo. Dice, el día 24 del mes primero, estaba yo, o sea, Daniel, a la orilla del gran río Hiddekel. Este río Hiddekel es el nombre del río Tigres. Hiddekel es el nombre en hebreo y Tigres es en griego. Si usted se recuerda, el río Tigres y el Éufrates eran los que estaban allí bordeando ¿cómo se llama? El jardín del Edén. Pero también entre estos dos ríos estaba Babilonia, lo que es hoy Irak. Quizás el río Hiddekel haya cambiado algo después del diluvio su cauce, pero es un río larguísimo, como de más de 1.500 o 1.600 millas de largo, es un río enorme. Pero él estaba a las orillas del gran río Hiddekel o el río Tigres, y alcé mis ojos y miré. O sea, hermano, cuando usted, yo lo que quiero que usted entienda, cuando usted esté leyendo esto fue real, tuvo un testimonio real. Como que ahora usted le diga a alguien, oye, el pastor, estoy poniendo un ejemplo para tener una idea, el pastor que yo estoy en la iglesia tiene 73 años, pero tiene una voz que se oye a 2 cuadras. Y entonces la gente, pero no es verdad, si ven y verlo, porque usted está diciendo verdad. Entonces, esto era algo real que estaba viendo Daniel y nos deja como testimonio. Y saben que hay gente que no cree en las profecías, que no creen en lo que Dios revela. Hermano, esto era de parte de Dios. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, acuérdese de eso, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, el mejor oro, el oro más fino. Estaba en el sentido humano, el oro más fino era el oro de Ufaz. Acuérdese que hay oros que están contaminados, otros que tienen menos condensación, menos valor. Este oro de Ufaz era el oro mejor que había en ese tiempo. Sus lomos eran de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo. Es un mineral que se encuentra en los cristales, variedades. Tenemos el aguamarina y esmeralda, o sea, eran como piedras preciosas. Y su rostro parecía un relámpago. Era una visión tremenda. Acuérdense que estaba viendo, vamos a ver la manifestación. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. O sea, cuando el bronce está ya, después que ha pasado por el fuego, está allí bien condensado, bien pulido, bien puro, y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bien, voy a taparlo. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, él estaba viendo esta visión. Ahora, yo quiero leerles, antes de continuar, yo voy a ir a Apocalipsis 1, esto lo va a hacer usted después, porque eso no va a ir en el estudio, pero usted debe hacerlo después. Y yo lo voy a leer lo que Juan le fue revelado de la visión del Hijo del Hombre 600 años después. Y Juan fue el último profeta. Después de Juan ya no hay más profetas. Eso de que hay nuevos profetas,
No se lo crean, no hay nuevos profetas. Por eso yo siempre digo esto. Todo aquel que me diga que es profeta, yo le digo, es un falso profeta, punto, porque no hay nuevos profetas. Los profetas fueron hasta Juan. No hay nuevas revelaciones. Usted tiene que estar seguro en esto porque la Biblia lo dice. Porque si hay nuevos profetas, entonces tienen que haber nuevas profecías. Y la profecía terminó con Juan en Apocalipsis 22, 21. Ahora fíjense la visión que tuvo Juan. Y yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estoy leyendo en Apocalipsis 1, del 9 en adelante. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Se acuerdan lo que les conté de esta falsa profetisa, verdad? De Ana Méndez. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Y después sigue hablando. Bueno, si usted lee esta descripción y lee la descripción de Daniel, pues es la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que se estaba revelando esto a Daniel, y era el mismo Dios que se estaba manifestando en la visión. Acuérdense que la visión de Daniel fue 600 años antes y la de Apocalipsis fue 600 años después. Pero era la revelación del Hijo de Dios, del Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Así que vemos que esto impactó a Daniel porque era algo extraordinario. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres, porque era para él, que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. Recuerden el caso de Pablo cuando se le apareció el Señor. Los que estaban allí con él, que estaban persiguiendo, no vieron nada. Solamente Pablo vio aquella luz resplandeciente, estuvo en el encuentro con el Señor, le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y de ahí comenzó que se convirtió Saulo de Tarso en Pablo, el gran misionero, el apóstol de los gentiles. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un sueño profundo, con mi rostro en tierra. Versículos 4 9. Después usted puede verificar. Cuando hay una manifestación de Dios, porque fíjense cómo cuando uno aprende la Biblia uno tiene que relacionar. Cuando hay una manifestación de Dios, la tendencia del hombre es caer postrado hacia adelante. O sea, no hay un temor reverente, pero se quedan postrados hacia adelante porque esta es la forma de poder adorar a Dios. Entonces, hoy en día yo he visto videos en que dice: se manifestó el poder de Dios, y la gente cayeron para atrás. Eso no es posible. No es posible. Todos los que en el Nuevo Testamento caían para atrás eran los endemoniados. Los que adoraban a Dios, los que venían de Dios, caían hacia adelante. ¿Ven cómo a veces el conocer estas cosas nos relaciona con otras cosas que están pasando y uno las ve claro? Miren, una vez, yo he visto varios videos de esto, tengo muchos grabados, y los tengo porque tengo que conocerlo para poder dar estos estudios. Entonces una vez vi habían allí unas manifestaciones, todo el mundo se estaba cayendo, pero había una mujer que estaba casi al dar la luz. Y entonces la habían tocado, la habían hablado y fue a caer, pero detrás tenía 2 personas que la bajaron con un cuidado ahí, pero iba a ponerla. Y entonces no sé si ustedes se fijan que algunos hombres que caen es porque pueden caer, otros no, los aguantan o los amortiguan el golpe. Ahora yo digo, si eso es del Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo no va a tener el poder de que no le pase nada? Como si se cae de un 10º piso, no le va a pasar nada, punto. ¿Ven que eso viene del diablo, no viene de Dios? O sea, porque entonces juegan con Dios. Entonces,
Cuando la persona tenía un encuentro con Cristo y un encuentro también en el Antiguo Testamento con Dios, se postraba hacia adelante. Se quitaba, por ejemplo, como Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar en que está tierra santa. Pero nunca se tiraban para atrás. Tenga la curiosidad de leer y va a ver que los endemoniados se revoltaban en el piso y caían hacia atrás. Eso no es lo que vemos hoy. Pero eso no viene de Dios. Y no tenga temor, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Una vez vi un culto, estoy diciendo grabado en la internet, en que estaba la persona predicando y la gente, todo el mundo tirada en el piso y otros moviéndose como serpientes, metiéndose por debajo de los asientos. Yo dije, pero ¿y esto qué es? Dios no se manifiesta ahí. Porque en primer lugar Dios es un Dios de orden y Dios no es un Dios de confusión. Además, no se estaba predicando palabra de Dios, lo que se estaba era dando un show de motivación para que la gente dijera, no, aquí sí se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios se puede manifestar, como le pasó a Isaías, en un silbo apacible. O se puede manifestar también en un estruendo muy grande. Pero Dios no obra así. Hermano, esto que le pasó a Daniel nos tiene que enseñar a nosotros. Le causó reverencia y temor de Dios. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas de muchas formas, ¿sabes? Y tenemos que decir gracias, Señor. Y entonces, ¿a qué nos mueve? A buscar más consagración y acercarnos más a Dios. Porque a veces, déjeme decirle, Dios se manifiesta en nuestras vidas en una prueba difícil, se manifiesta en nuestras vidas cuando quizás algún familiar está sufriendo. Y entonces, lo que nos mueve eso es a buscar más de Dios, pero en una forma reverente. ¿Quién fue el personaje celestial? De la visión. Bueno, sin lugar a dudas es importante destacar que siempre ha habido teofanías. La teofanía es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento y las manifestaciones siempre se hacían a través de un personaje o un varón, en caso vestido de lino. Había también angelofanías, manifestaciones de ángeles que también se manifestaban como hombres, siempre se manifestaron como hombres, tanto las teofanías como las angelofanías. ¿Se recuerdan de aquellos dos ángeles que fueron en forma humana cuando Lot, a Sodoma y Gomorra? Que Lot los albergó en casa, les dio de comer y querían convivir con ellos. Los hombres eran malvados. Le dijo, no, por favor, no hagan eso, lo voy a dar a mis hijas, pero no hagan esto, son mis invitados. Y como eran ángeles, alargaron la mano y todo el mundo se quedó ciego. Bueno, no se manifestaron como ángeles. A veces sí, por ejemplo, Daniel lo vio como una manifestación de un ángel verdadero cuando estuvo en el foso de los leones, pero muchas veces no. Por eso dice Hebreos que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo tuve un estudio que se llama Ángeles y que lo tomé de un estudio que hizo Billy Graham, que se llama Ángeles, Agentes Secretos de Dios. Yo estoy seguro, escuche bien, que si usted se ha mantenido fiel al Señor, en alguna oportunidad un ángel de Dios le ha ayudado. Pasa que no se ha dado cuenta. Alguien ha llegado, le ha dado una ayuda, usted casi ni le vio la cara, se fue y después no supo más nada. ¿Y si de dónde salió? Bueno, Dios obra de muchas formas, porque somos sus hijos. Y dice que los ángeles son ministradores a favor de su pueblo, a favor de nosotros y mensajeros de Dios. Así que los ángeles son reales. Así que también están las angelofanías, manifestaciones de ángeles, que siempre fueron por varones. Las formas que han asumido siempre son de humanos. Ahora bien, ¿quién vino a visitar a Daniel? ¿Fue Dios? El Hijo de Dios, un ángel. Aunque hay varias opiniones, creemos que la más acertada y la que más comparten mucho es que fue el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, lo que se conoce como una cristofanía, una manifestación del propio Cristo. Miren, uno tiene que aprender a escudriñar la Biblia. Yo no sé si han leído en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le hace reverencia. Ese ángel no es un ángel cualquiera, es una teofanía, es una manifestación de Dios. Algunos creen que lo hace en la segunda persona de la Trinidad, pero no vamos a entrar en esa discusión quizás. Lo importante que es la propia presencia de Dios manifestándose como el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque usted tiene que decir, bueno, ¿y por qué este no va a ser un ángel? Se dice el ángel de Jehová, ¿y qué diferencia hay? Es que a este ángel de Jehová se le hace adoración. Y los ángeles no pueden ser adorados.
Ninguno. ¿Se acuerdan cuando cuando el ángel le terminó la revelación a Juan al Apocalipsis, que Juan fue a adorarlo y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Punto. Los ángeles no se pueden adorar. Por eso es que no podemos adorar imágenes de los que están en el cielo, no podemos adorar ningún ídolo, no podemos adorar a los hijos, no podemos adorar a la familia, no podemos adorar a los ángeles. El único que es digno de adoración es Dios. Porque adoración es rendirle culto a aquel que creemos que es más que nosotros y que es el todo. Esa es adoración. Por eso usted no debe decir, quizás lo digamos, y quizás yo te lo he dicho, pero no se debe decir yo adoro a mi hijo, yo amo a mi hijo. Adorar solamente a Dios. Claro, no es que sea pecado que usted lo diga, pero hay mucha gente que tiene esta costumbre. No, yo adoro a mi perro, yo adoro a mi hijo. No puedes adorar, tienes que amar, quizás, estimo, no sé, otra palabra, pero adorar solamente a Dios. Bueno, aquello sin lugar a dudas fue una manifestación de Cristo y coincide con la manifestación que tuvo Juan en el Apocalipsis. ¿Es posible que esto pueda ocurrir? Sí, le sucedió a Juan, y ya lo vimos en su visión en la isla de Patmos, Apocalipsis 1, 10 y 12 al 15, que yo se lo acabo de leer. Así que usted lo puede verificar después. Juan pasó por lo mismo ante el impacto de la presencia de Cristo. Lo mismo que confiesa el profeta Daniel fue lo que le sucedió al apóstol Juan. Cuando se le apareció el eterno Hijo de Dios, o sea, quedó allí, quedó impactado y con su corazón, o sea, adorando a Dios y diciendo gracias Señor, y quedó impresionado, con una impresión del que teme a Dios y ama a Dios. O sea, no es... ustedes saben que una vez oí una persona, y es que he tenido que ver tantas cosas tristemente que no me gustan, pero que una vez oí a alguien que estaba dando un testimonio, y entonces dice que Cristo se le había presentado y hablando y que le dio por reírse. No me diga. Entonces Cristo se te apareció, te habló y te dio por reírse. Entonces no era Cristo. Porque si es Cristo, tú te postras y lo adoras y te llenas de temor ante la presencia divina. Porque, ¿qué fue lo que dijo Isaías cuando se le presentó al Señor? ¿Se acuerda la visión que él tuvo del propio Dios? Miserable hombre de mí, porque soy inmundo de labios y mis ojos han tenido una figura, han visto a Dios. Y entonces dice que salió uno de los querubines con un carbón encendido y dice, limpio tus labios y quito tu culpa. Pero cuando uno ve a Dios, uno lo que siente es temor y lo que siente es adoración. Entonces aquella persona estaba hablando eso y saben que la gente estaba así, mire. Ah, no me digas. Entonces Cristo se apareció y tú, no sé, yo estaba riéndome, no sé de qué, y de pronto se apareció y me dijo, y entonces hablan como que Cristo le habló, como que si le habló el vecino, le dijo, oye, tú sabes que bajaron ¿cómo se llama? Los productos en el Winn-Dixie, y ve para allá. Es como si fuera eso. O sea, hermano, eso es falta de conocimiento bíblico. Cada vez que hay una manifestación de Dios en la Biblia, hay temor de Dios. Es más, cuando usted siente la presencia de Dios, el temor le envuelve. Si, ay, Señor, perdona mis pecados. Señor, ten misericordia. Así que indiscutiblemente este era el propio Jesucristo, el Dios encarnado. Esto confirma que tanto el personaje de Daniel 10, 4 al 9, como el de Apocalipsis 1, 3 al 18, fue Cristo Jesús, el majestuoso Hijo de Dios. Secretos acerca de la oración y los demonios y los ángeles. Vamos a terminar con esto. Y vamos a ver el poder que tiene la oración y de qué estamos rodeados. Porque miren, si usted y yo ahora tuviéramos el poder en la vista microscópico, usted no pusiera, ni yo pusiera la mano aquí, ni usted la pusiera allí donde usted está, ni usted se tomara un vaso de agua que le brinden en su casa, porque está lleno de bichos raros, de millones, de miles de microbios, que Dios nos ha dado la capacidad de que todos cuando entran al cuerpo, el cuerpo los elimina. Pero si lo hubiéramos, imagínense que usted le van a dar un vaso de agua y está lleno de bichos raros. No, yo no quiero eso. Pero no lo vemos. Bueno, igualmente como no vemos eso, hay un mundo espiritual que no vemos, pero que es real. Y que gracias que tenemos el poder de Dios de nuestra parte. El profeta Daniel llevaba una vida de oración. Dios volvió a recibir con agrado las peticiones de su siervo e inmediatamente envió a uno de sus ángeles con la respuesta. Acuérdense que la petición era que él estaba preocupado por su pueblo y entonces Dios le envió un ángel. Todos piensan que haya sido Gabriel
quiero brevemente decir esto. Saben que por ahí a veces entrevistan a uno especialista en ángeles. Y entonces está Misael, está Ararías, está no sé, una pila de nombres. Los únicos nombres de ángeles que se mencionan en la Biblia es el arcángel Miguel y Gabriel. Punto. Y Lucero, que después pecó y se convirtió en Lucifer. Más ninguno. Entonces, ¿dónde tú has inventado los otros nombres si la Biblia no lo dice? No, que Ariel se me presentó. ¿Qué Ariel? Ni Ariel, si eso no lo dice la Biblia. Pero la gente lo cree. Porque la gente cree más el testimonio de los hombres que el testimonio de Dios. Así que posiblemente este que vino fue el ángel Gabriel. Sin embargo, por las declaraciones del mismo ángel, nos enteramos que un príncipe de demonios, el príncipe de Persia lo interceptó y lo detuvo por 3 semanas. El príncipe de Persia era un demonio, pero era un príncipe. Acuérdense que en la jerarquía, vamos a ver que en la jerarquía de los ángeles hay jerarquía, pero también en la jerarquía demoníaca hay también jerarquía. El príncipe de Persia, ¿saben? ¿No oyeron la película El príncipe de Persia? Está basado en eso. Un demonio. Porque de una forma subliminal, casi directa, le están diciendo al hombre que lo mismo es Dios que el diablo, que los dos te pueden ayudar. Ese es el mensaje que están dando. Dice que el príncipe de Persia lo interceptó y lo detuvo por 3 semanas. ¿Qué clase de lucha espiritual? No imagínense tanques de guerra, ni aviones, ni armas nucleares. O sea, el príncipe de Persia detuvo casi seguro que era al ángel Gabriel, que venía en ayuda de Daniel. Lo detuvo. ¿Qué clase de batalla es? Por 3 semanas, las mismas 3 semanas que Daniel estuvo orando. Sí, ¿Cómo el príncipe pudo haber detenido al ángel? Porque era un príncipe mayor que el ángel, en sentido de poder, no que iba a poder vencer al ángel de Dios, pero en esa categoría tuvo que venir el arcángel Miguel. Eso vamos a verlo ahora. O sea, los ángeles como tal, si hay un príncipe mayor, quizás lo pueda detener por un momento. Claro, Dios no va a dejar que lo destruya. Por eso vamos a ver que tuvo que venir el arcángel Miguel para que entonces el príncipe de Persia dejara ir al ángel Gabriel. O sea, era un demonio, pero es una lucha constante. Por eso vamos a ver que dice Efesios 6, creo que el domingo lo vamos a citar, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, no solamente hay demonios normales, hay gobernadores, hay principados. Entonces depende el demonio que venga. Claro, si Dios está con nosotros, no importa el demonio que venga. Los ángeles de Dios no pueden ser vencidos ni por el propio Satanás, porque Dios va a salir en su defensa. Pero esto, acuérdense que era una lucha cuerpo a cuerpo entre el príncipe de Persia y un ángel. El príncipe de Persia quizás tuvo el poder de poderlo detener, no destruir, y entonces por eso vino el arcángel Miguel, que era más poderoso que el príncipe de Persia. ¿Me explico ahora? O sea, lo pudo detener, no destruir, lo pudo detener, o sea, no pudo continuar su viaje. ¿Por qué? Porque eso nos revela que lo que Dios dice es verdad. Hay diferentes potestades en la parte demoníaca y hay diferentes potestades en la parte espiritual. No es que podía destruir al ángel Gabriel, sino que lo pudo detener. Y por eso es que tuvo que venir al arcángel Miguel, que dice que es el príncipe, el principal de los príncipes que está de parte del pueblo de Israel. Ese es el arcángel Miguel, el único arcángel que se conoce el nombre, y el otro era supuestamente el arcángel Lucero, que se convirtió en Lucifer. Dice que el príncipe de Persia lo interceptó y lo detuvo por 3 semanas. Desde el primer día le dijo el ángel: fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia, esto era el ángel hablando, todos coinciden que haya sido Gabriel, no sé, no dice el nombre, pero coinciden que es Gabriel porque es el único que se manifiesta en la Biblia. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, Dios tiene muchos príncipes, ángeles, pero uno de los principales príncipes, este es el arcángel Miguel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, que vino el arcángel Miguel y entonces liberó para que el ángel pudiera seguir. Y entonces él se quedó allí ocupándose de aquella lucha. Pero lo interesante de esto es cuántas luchas espirituales hay que nosotros no vemos y Dios las hace a favor nuestro. Porque saben una cosa, por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles de Dios están alrededor nuestro. Cuando usted y yo salimos de aquí o estamos en cualquier lugar, estamos rodeados de demonios. No los vemos, nos quieren destruir, pero Dios no lo permite. Porque déjeme decirle, Dios
El diablo nos puede zarandear como zarandeó a Pedro, pero no nos puede derribar, nos puede derribar, pero no nos puede derrotar, no nos puede destruir, porque el poder de Dios está por encima. Pero es una lucha real, la Biblia lo enseña, o sea, yo no puedo altercar con eso. Hay una lucha espiritual, pero Dios está de nuestra parte. O sea, que si Dios está de mi parte, por eso dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el diablo no va a poder nunca, pero sí nos va a hacer daño. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos? El diablo le había pedido zarandear a Pedro. Acuérdense que también zarandeó y hizo efecto a Job, lo dañó también, pero él no, al final él reconoció a Dios y venció la lucha. Pero cuando él le dijo esto, Cristo le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, yo voy a estar contigo. Y Pedro venció, aunque sabemos que negó al Señor y después se arrepintió y fue uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Pero indiscutiblemente que esta lucha fue tremenda. 3 cosas que aprendemos de este acontecimiento. Dios puede utilizar sus ángeles para traer a los creyentes las respuestas a sus oraciones. Eso es bíblico. De alguna forma, quizás no venga en una forma de un ángel, pero venga de alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? El problema está resuelto. Sí, Dios puede hacerlo, o sea, es bíblico. Lo pasó en el tiempo bíblico. También son enviados a ministrar a los santos en distintas situaciones. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba buscando esposa para Isaac? Dios envió su ángel para que encontrara esposa. Allí está. Y en el caso del capítulo 32 es cuando Job ve a aquellos ángeles descender como una escalera que bajaban y subían, y entonces los estaba preparando para el llamado de él. Y después vienen otros pasajes que usted los puede leer. El diablo y sus ángeles ocupan el espacio, segundo cielo, y ejercen su influencia para tentar y hacer tropezar a los hijos de Dios. El diablo fue expulsado del cielo, el tercer cielo, al segundo cielo. Ocupa todo el cosmos y tiene lugar para venir a la tierra. Eso es lo que dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora algo para poder entenderlo antes que se me vaya a ir. Algunos dicen, ¿por qué Dios va a destruir la tierra y el universo? Porque el universo ha sido contaminado por el diablo y sus demonios. Porque ellos se pasean por el segundo cielo y tienen acceso a la tierra. Porque acuérdense que ya el diablo, a no ser de vez en cuando, una vez que Dios le permite, puede ir a acusar a los hijos de Dios, que después será echado definitivamente para siempre, como Dios implante su reino eternal. Pero ahora el diablo y sus ángeles están en el segundo cielo y vienen y entran a la tierra. Y están aquí y hacen lo que quieren hasta que le llegue su hora. ¿No han oído en la Biblia o es que a veces no entendemos? ¿Quién es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo? Satanás. ¿Quién es el que tiene los reinos de este mundo? Satanás. Claro, porque Dios tiene un propósito y un plan. La gente quiere que la gente busque a Dios por voluntad propia, no por imposición. Y entonces le deje escoger entre el diablo y Dios. Así que tú tienes que escoger. Pero eso es bíblico. Nosotros tenemos que entenderlo. Así que no tenemos, el diablo y sus ángeles ocupan el segundo cielo. Y entre los ángeles de Dios existen jerarquías, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Eso no vamos a explicarlo ahora porque ya dimos un estudio, pero son las jerarquías que existen, así como entre las huestes espirituales de maldad, demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etc. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. O sea que, así como existen jerarquías en los ángeles de Dios, existen jerarquías entre los demonios. Yo tuve la oportunidad, con esto voy a terminar, un testimonio. Ustedes saben que en todos los lugares, aquí yo creo que los hay también, pero sobre todo en nuestros países, hay los que se llaman espiritistas. Los espiritistas supuestamente se comunican con los muertos, que no hay tal comunicación de muertos, sino son espíritus de demonios. Y entonces hay espiritistas que dicen que tienen un espíritu superior y tienen influencia en otros. Bueno, eso tiene apoyo bíblico. Hay demonios que son superiores a otros. Y entonces, claro, para engañar, pues pueden echar fuera a uno, engañan a este. No, mire, yo te curé de este demonio, pero claro, te va a agarrar uno más grande. Pero lo que uno tiene que entender que lo que Dios dice es real. Hay una jerarquía de demonios como una jerarquía celestial. Ahora, en resumen, el poder de Dios y el poder de los ángeles jamás serán destruidos ni por el diablo ni por todos sus ángeles. Punto. Por eso es que el pueblo de Dios no ha sido destruido, el pueblo de Israel y la iglesia tampoco ha sido destruida.
Porque si usted lee la historia de Israel, dice, es imposible. Yo he visto ahora unos documentales y unas series que he visto. Es imposible que el pueblo de Israel pudiera estar existiendo ahora. Es imposible. Porque lo quisieron eliminar por completo, desaparecerlo de la faz de la tierra. Pero ahí está. Ahora, la iglesia también la quisieron hacer desaparecer de estos 2000 años. Pero no han podido. Ni el comunismo, ni el bloque socialista, ni los materialistas, ni ningún poder militar ha podido destruir ni al pueblo de Israel, ni a la iglesia, que es también el pueblo de Dios. No lo han podido hacer. ¿Por qué? Pues tiene que haber una razón. La razón es el Dios Todopoderoso. Y entonces terminamos con esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo estoy aquí por el poder de Dios. Usted está aquí por el poder de Dios. A mí no solamente me quisieron quitar la fe por intimidación, me quisieron quitar la fe matándome. Porque una vez estuve al borde de que me fusilaran por una acusación falsa que me hicieron. Pero Dios me guardó y me cuidó. Y esa tiene que ser la experiencia de la iglesia. Por eso no nos podemos desanimar. Porque el poder está en Dios y no en nosotros. Lo único que yo tengo que hacer es ser fiel a su palabra y predicar su palabra con toda energía, con todo poder, con toda fidelidad, sin quitar, sin añadir, sin menguar, sin falsificar lo que Dios dice. Y punto. Gústale a quien le guste, porque yo tengo que ser fiel a ese Dios que me ama tanto. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por estos hombres que tuvieron estas visiones y que tú les guardaste en esas luchas espirituales de los demonios que nos rodean, pero que no tienen ningún poder para destruir. Y gracias porque tú nos cuidas con tu propio poder y a través de los ángeles que están alrededor nuestro. Gracias porque tú has cuidado a tu pueblo Israel y has cuidado a tu iglesia a través de todos estos años. Y sabemos que la victoria final será de todos tus hijos y reinaremos en tu reino eterno para siempre, porque la victoria está asegurada. Gracias porque eso nos complace, porque eso nos da ánimo, porque eso nos asegura nuestra esperanza y permite que nosotros podamos permanecer firmes y fieles. Gracias por tu amor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.